Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy tu nombre y me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico y listos para sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, entre los seguidores de las telenovelas, la reacción explosiva de Can Yaman. Sí, hoy vamos a desentrañar qué pregunta sobre su colega y amiga, Demet Özdemir, fue la que le hizo perder los estribos. Prepárense porque la historia es jugosa y tiene tela que cortar. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí o si te gusta el contenido que preparamos, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subimos. Así te mantendrás al día con todas las novedades y chismes del mundo del entretenimiento. Ya sabes, suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo. Bien, ahora sí, vamos directo al grano. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y por supuesto su increíble atractivo físico, es conocido por ser una persona con una personalidad fuerte y, a veces, un tanto temperamental. Pero lo que sucedió recientemente tomó a muchos por sorpresa. Durante una entrevista, una pregunta específica sobre su relación con Demet Özdemir, su CEO estrella en la exitosa serie Erkencikus conocida como Pájaro Soñador en español, provocó una reacción inesperada por parte de Can. Pero ¿cuál fue la pregunta que hizo que el guapo actor perdiera la compostura? Para entender el contexto, tenemos que retroceder en el tiempo y sumergirnos en el fenómeno que fue Erkencikus. La serie, estrenada en 2018, se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía sino también en numerosos países alrededor del mundo. La historia de Can, un fotógrafo publicitario, y Sanem, una joven aspirante a escritora, cautivó al público con su trama romántica, llena de humor y giros inesperados. Pero, más allá de la historia, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el verdadero imán que atrajo a millones de espectadores. La chispa entre ellos era innegable. En cada escena, la conexión entre Can y Sanem se hacía palpable, generando un torbellino de emociones en los seguidores. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo contribuía a crear una atmósfera de tensión romántica que mantenía a la audiencia pegada a la pantalla. La química traspasó la pantalla, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. La serie fue un éxito rotundo, catapultándolos a ambos a la fama internacional. El éxito de Erkencikus no solo se tradujo en ratings impresionantes, sino también en una legión de fans apasionados que seguían cada paso de sus protagonistas. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, edits y análisis de sus interacciones. Los fans soñaban con que su romance traspasara la pantalla, y comenzaron a surgir rumores y especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ellos en la vida real. La fascinación del público por la pareja Can Sanem, o mejor dicho Can Demet, era tal que cualquier interacción entre ellos era analizada con lupa. Un like en Instagram, una foto juntos, una simple sonrisa, cualquier detalle era suficiente para alimentar la fantasía colectiva. Los fans crearon sus propios chips, grupos de apoyo y foros donde debatían sobre la posibilidad de un romance real. Es importante recordar que aunque la química en pantalla era innegable, tanto Can como Demet siempre mantuvieron una postura profesional. Nunca confirmaron ni desmintieron los rumores de romance. Ante las constantes preguntas sobre su relación, ambos optaron por la cautela, evitando dar detalles sobre su vida privada. Sus respuestas eran ambiguas, diplomáticas y a menudo centradas en el trabajo. Sin embargo, la insistencia de los medios y de los fans en saber más sobre su relación fuera del set era constante. Las preguntas sobre su vida privada eran recurrentes en entrevistas y eventos públicos. La presión mediática y las expectativas del público eran cada vez mayores. Los paparazzi los acechaban, intentando capturar cualquier momento que pudiera confirmar o desmentir los rumores. En este contexto, y volviendo a la entrevista en cuestión, la pregunta que detonó la reacción de Can Yaman fue, precisamente, sobre su relación con Demet. El entrevistador, con la intención quizás de generar morbo o simplemente de cumplir con el interés del público, le preguntó directamente si mantenían contacto, si eran amigos y, de forma más indirecta, insinuó que tal vez existía algún tipo de resentimiento o distancia entre ellos tras el éxito de Erkencikus y el paso del tiempo. La pregunta incluía referencias a las carreras individuales de ambos, a las nuevas parejas sentimentales que habían tenido y a la aparente falta de interacción en redes sociales. La pregunta en sí no era particularmente agresiva, pero la forma en que fue formulada, la insistencia en
El tema y la constante especulación sobre su vida privada, evidentemente, tocaron una fibra sensible en Khan. El entrevistador, quizás buscando una primicia, no se limitó a una sola pregunta, sino que insistió, ahondando en el tema y buscando una respuesta más concreta. Esta insistencia, combinada con la repetición de preguntas similares en entrevistas anteriores y la constante intromisión en su vida personal, fue lo que finalmente hizo que Khan perdiera la compostura. Su respuesta inicial fue, digamos, diplomática, intentando evadir la pregunta y mantenerse fiel a su postura de no hablar sobre su vida privada. Sin embargo, el entrevistador, lejos de ceder, insistió, ahondando en el tema y buscando una respuesta más concreta. Fue en ese momento cuando la paciencia de Khan, aparentemente, llegó a su límite. Su tono de voz cambió, su lenguaje corporal se tensó y comenzó a responder de forma más directa y, podríamos decir, un tanto desafiante. Se le notaba visiblemente incómodo e irritado. La pregunta sobre Demet se convirtió en el detonante de una reacción que había estado conteniendo durante mucho tiempo. La fatiga acumulada por la constante exposición mediática, la presión de los fans y la falta de privacidad fueron factores que influyeron en su reacción. En su respuesta, Khan no atacó directamente a Demet, pero sí dejó claro su frustración por la constante intromisión en su vida personal. Expresó su cansancio por las especulaciones y los rumores, y defendió su derecho a mantener su privacidad. Criticó a los medios por alimentar este tipo de noticias sensacionalistas y por no respetar los límites de las personas. En sus palabras, se podía percibir un hartazgo generalizado hacia la prensa y hacia aquellos que se dedicaban a inmiscuirse en su vida privada sin su consentimiento. La reacción de Khan Yaman generó un debate en las redes sociales. Algunos lo apoyaron aplaudiendo su defensa a su privacidad y su derecho a no responder preguntas intrusivas. Consideraron que la insistencia del entrevistador era irrespetuosa y que Khan tenía todo el derecho a proteger su vida personal. En su opinión, los medios de comunicación a menudo cruzan la línea entre lo público y lo privado, invadiendo la intimidad de las celebridades en busca de una primicia o de generar polémica. Otros, en cambio, criticaron su reacción, considerándola exagerada e innecesaria. Argumentaron que como figura pública, debía estar preparado para este tipo de preguntas y que su reacción había sido desmedida. Señalaron que la fama conlleva ciertas responsabilidades, incluyendo la exposición mediática, y que Khan debería haber manejado la situación con mayor profesionalismo. Consideraron que su reacción había alimentado aún más la curiosidad del público y que había generado más especulaciones sobre su relación con Demet. Lo cierto es que la reacción de Khan Yaman nos dice mucho sobre su personalidad y sobre la presión a la que están sometidas las celebridades. En un mundo donde la vida privada se ha convertido en un espectáculo constante, defender la privacidad se ha vuelto una lucha. Los actores, actrices y famosos en general, se ven constantemente expuestos a la curiosidad del público y a la intromisión de los medios. La línea entre lo público y lo privado se difumina, y muchas veces, se espera que las celebridades compartan cada detalle de sus vidas con sus seguidores. La cultura de la inmediatez y la obsesión por la vida de los famosos han exacerbado esta situación. Las redes sociales han amplificado la capacidad del público para acceder a información sobre la vida personal de las celebridades, creando una expectativa de transparencia que en muchos casos es irreal. Los fans se sienten con derecho a saber todo sobre sus ídolos, incluyendo sus relaciones sentimentales, su vida familiar y sus rutinas diarias. El caso de Khan Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la fantasía del público y la insistencia mediática pueden generar situaciones incómodas y desafiantes para los actores. La química en pantalla, el éxito de la serie y la presión de los fans crearon un ambiente propicio para la especulación y los rumores. La pregunta sobre la relación entre ellos se convirtió en un tema recurrente que Khan Yaman, evidentemente, ya no soportaba. Es importante recordar que detrás de los personajes que interpretan, los actores son personas con sentimientos, emociones y derechos. Tienen derecho a su privacidad, a decidir qué comparten y qué no. Debemos respetar sus límites y no caer en la trampa de la especulación y el morbo. La idealización de las celebridades y la obsesión por sus vidas privadas pueden tener consecuencias negativas, tanto para los actores como para el público en general. En cuanto a la relación actual entre Khan Yaman y Demet Özdemir, no hay información oficial que confirme ni desmienta si mantienen contacto. Ambos han seguido caminos separados en sus carreras profesionales, pero eso no necesariamente implica una ruptura en su relación. Personal. Es posible que mantengan una amistad en privado, alejada de la mirada pública.
Lo que sí podemos decir es que ambos han tenido un éxito notable en sus respectivas carreras. Demet Özdemir ha consolidado su posición como una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando varias series exitosas y acumulando una gran base de fans. Can Yaman, por su parte, ha logrado traspasar las fronteras turcas y conquistar el mercado internacional. Ha participado en producciones italianas y españolas, demostrando su talento y carisma a nivel global. Su éxito ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones. La pregunta que hizo perder los estribos a Can Yaman fue, en resumen, una pregunta sobre su relación con Demet Özdemir, alimentada por la insistencia del entrevistador y la constante especulación de los medios y los fans. La reacción del actor, aunque comprensible, generó un debate sobre la privacidad de las celebridades y la presión a la que están sometidas. Su respuesta, aunque directa, fue un reflejo de la fatiga acumulada por la constante intromisión en su vida privada. El incidente puso de manifiesto la necesidad de establecer límites claros entre la vida pública y la privada de las celebridades. Es fundamental que los medios de comunicación respeten la privacidad de las personas y que el público comprenda que los actores son seres humanos con derecho a su intimidad. En el mundo del entretenimiento, la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina. Las historias de amor en pantalla pueden generar expectativas y deseos en el público, pero es importante recordar que la vida real es diferente. Los actores son profesionales que interpretan roles, y sus relaciones personales son su responsabilidad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia y que hayan encontrado la información interesante. ¿Qué opinan ustedes sobre la reacción de Can Yaman? ¿Creen que estuvo bien defender su privacidad o que pudo haber reaccionado de otra manera? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Para añadir más contexto y profundizar en el tema, podríamos considerar algunos aspectos adicionales. ***** El contexto de la cultura turca *** En Turquía, la vida personal de los famosos es un tema de gran interés público. La prensa del corazón es muy activa, y los medios de comunicación a menudo invaden la privacidad de las celebridades en busca de una primicia. Esto ejerce una presión adicional sobre los actores, que deben lidiar con la constante atención de los paparazzi y los rumores sobre sus vidas. El impacto de las redes sociales Las redes sociales han cambiado la forma en que las celebridades interactúan con sus fans y con los medios de comunicación. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta útil para promocionar su trabajo y conectarse con sus seguidores, también pueden ser una fuente de estrés y presión. Los actores están constantemente expuestos a comentarios, críticas y especulaciones sobre sus vidas personales. La evolución de Can Yaman Can Yaman ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Ha participado en diferentes proyectos y ha evolucionado como profesional. A lo largo de su carrera, ha aprendido a lidiar con la fama y la presión mediática. Sin embargo, es comprensible que en ocasiones, se sienta abrumado por la constante intromisión en su vida privada. La perspectiva de Demet Özdemir Aunque el vídeo se centra en la reacción de Can Yaman, también es importante considerar la perspectiva de Demet Özdemir. Ella también ha sido objeto de la curiosidad del público y de la especulación sobre su relación con Can. Es posible que ella también se haya sentido incómoda con la situación y haya preferido mantener su privacidad. El futuro de la relación entre Can y Demet A pesar de la controversia, es posible que Can Yaman y Demet Özdemir mantengan una relación cordial y respetuosa. Han compartido un proyecto exitoso y han construido una conexión profesional. Es importante recordar que la relación entre ellos es asunto suyo, y debemos respetar su decisión de mantener su vida privada alejada de la mirada pública. La importancia de la empatía Es fundamental que, como público, mostremos empatía hacia las celebridades. Debemos recordar que son personas con sentimientos y que tienen derecho a su privacidad. Debemos ser conscientes de la presión a la que están sometidas y evitar caer en la especulación y el morbo.
En resumen, la reacción de Can Yaman fue un reflejo de la presión a la que están sometidas las celebridades en el mundo del entretenimiento. Es un recordatorio de la importancia de respetar la privacidad de las personas y de evitar la intromisión en sus vidas personales. La historia de Can y Demet nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación, el impacto de las redes sociales y la importancia de la empatía en un mundo donde la vida privada se ha convertido en un espectáculo constante.